Esta predicación la titulé 7 veces cae el justo. Y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 24, versículo 14. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. Esto le espera al justo. ¿Sí? Cuando encontramos la sabiduría de nuestro Señor, nos vamos a someter a su justicia y vamos a caminar en justicia para que resplandezca su gloria en la vida de cada uno de los justos. ¿Sí? Los justos florecerán, ¿sí? Resplandecerán como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Y nos habla de 7 veces cae el justo, sí, pero las mismas veces que cae, se vuelve a levantar. No es porque sea en su fuerza, no es porque sea en su fortaleza, no. Es por el Santo Espíritu de nuestro Padre Celestial. El que no tiene al Espíritu Santo, se queda en ese lugar, esclavizado, atado, no por Jesús, por Satanás. Y es dulce, dice su palabra. ¿Sí? Es agradable, es grato tener la sabiduría de nuestro Señor. Porque con su sabiduría podemos tomar decisiones sabias, decisiones inteligentes que nos vayan haciendo crecer como cristianos, ir madurando espiritualmente, ir creciendo en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en tu alma, en tu persona, sino en tu hogar, en tu trabajo o en tu empresa, porque es dulce la sabiduría de nuestro Señor. Y la sabiduría viene a la vida de la persona o de su iglesia cuando tiene temor, cuando no es justo, no tiene temor de nuestro Señor. ¿Sí? La sabiduría viene por tener temor a Dios. ¿Sí? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo y la inteligencia. Si nosotros no tenemos temor de nuestro Padre, no tenemos nada. Simple y sencillamente una religión y una tradición más que se ha infundido hoy en día en la iglesia de Cristo Jesús, que dice ser de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo tome el control de tal o cual persona, Él es el maestro de maestros. ¿Sí? Y cuando el maestro te toma, el maestro te va a enseñar, te va a preparar y te va a capacitar para enviarte. No te va a dejar sentado toda la vida en la silla. Así de dulce será la sabiduría de tu alma. Si das con ella, o sea, si la encuentras, no te va a llegar. La tenemos que buscar. Tenemos que buscar su rostro. Buscarlo, dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Y cuando lo encuentres, agárrate de Él. Camina con Él. Con Él vamos a avanzar, con Él vamos a crecer. ¿Sí? Si queremos ser su discípulo, dice su palabra, toma tu cruz y hay que seguirlo. Porque Él no está parado. Él va avanzando. Y en la medida que Él va avanzando, también nosotros tenemos que avanzar y crecer. Una persona que está estática, está paralizada, no crece, no aprende, sigue siendo la misma persona cuando llegó. Dice, si das con ella, tendrás buen futuro. ¿Qué futuro esperas? No dice que tendrás un mal futuro. Si Él está contigo, ¿quién contra ti, mi amado? Si Él es el guerrero de guerreros, Él es tu fortaleza, ¿a quién le temes? ¿A las circunstancias de este mundo? Si eso es lo que te ha paralizado, te tengo que decir que no es Dios, que es el temor que está habitando sobre todo el mundo entero hoy en día, y que es a través de los gobiernos que implementan ese temor sobre todos los pueblos y los estados de cada nación.
No es Jesucristo. La gente que lo está recibiendo. Y la gente que está aceptando lo que están diciendo, a esas personas las está atando. No es Jesús, es Satanás. Un espíritu de temor, de miedo, de pánico. No es el temor a tu Padre. El temor a nuestro Rey es para honrarlo, es para glorificarlo y exaltarlo. Tendrás un buen futuro. No dice que un mal futuro. O sea, un final feliz con Dios. ¿No dice nuestro Señor a través de su palabra que Él es el dueño de todo? ¿No dice en Jeremías que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros? Pensamiento de bien y no de mal, para darles el fin que vosotros esperáis. Si Él está en tu vida, tú tienes que ver adelante. Tienes que caminar el presente visualizando tu futuro y tu final. Y si Él está contigo, tú vas a tener un excelente futuro. Lleno de bendición, lleno de provisión, pero a los justos, no a los injustos. Somos imperfectos, claro que sí, pero no porque somos imperfectos vamos a estar peque y peque deliberadamente. Habla de 7 veces que es la plenitud de nuestro Señor. No habla de 8, no habla de 10, no. Habla de 7. ¿Sí? Porque es la plenitud del Espíritu Santo, es la llenura total de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y cuando resbalamos o cuando tropezamos, el Espíritu Santo nos levanta y volvemos a caminar y andar. Hay muchos que se caen y quedan paralizados. Hay muchos que se caen y están debajo tierra. Hay muchos que se caen y se alejan de la iglesia. Y es triste. Porque Él es nuestra esperanza. Por eso estamos aquí en la iglesia. Si no tuviéramos nosotros esperanza, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que nos mantiene en este lugar? Si no es su palabra, si no son sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Eso es lo que nos mantiene firmes aquí en su casa. Para atesorarlos y aferrarnos a cada una de sus promesas que Él ya estableció para su pueblo, para su iglesia. Pero tristemente, la iglesia le hace caso más al mundo que a lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Y lo entiendo muy bien, porque ese tipo de cristianos tienen los ojos puestos aquí en el mundo. El cristiano que tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, siempre va a ir avanzando. ¿Sí? Porque en la medida que tú dejes de poner la vista en el mundo, menos vas a caer, menos vas a tropezar y más vas a crecer. Para que Jesucristo te envíe al lugar que Él tenga para decidido y destinado para ti. Porque todos tenemos un propósito. Nuestro Padre tiene un propósito para tu vida, para mi vida, para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de saber cuál es ese propósito. Hay veces que la iglesia no sabe ni de qué le están hablando, porque está dormida entre los muertos. Nada más pura emoción. Tenemos que levantarnos, ser violentos, ser decididos. Ya estamos aquí. ¿Para dónde quieres ganar? ¿Ser como un cobarde y dejar el compromiso? ¿O tomarlo y aferrarte a lo que Él te dice? Tendrás una esperanza que no será destruida. Nadie te va a destruir. Porque lo que nos espera es una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no perseveras, si tú no te sometes a su voluntad, ¿quién es el que vino a matar? ¿Quién es el que vino a robar? ¿Y quién es el que vino a destruir? Satanás, mi amado. Ten cuidado. No es Jesús. Eres tú que no se te revela la palabra. ¿O eres tú, a través de tu rebeldía, que no aceptas la disciplina y la corrección?
Ella lo estableció. De ti depende si lo tomas o lo dejas. ¿Sí? Nosotros somos los causantes de tomar la buena decisión y ser de bendición para nuestro presente, nuestro futuro y nuestro final, o ser de maldición. ¿Sí? Estar sobreviviendo y a final de cuentas ser destruido por Satanás, que es el maligno. Es el malo, mi amado. Cuando tú estás haciendo cosas malas, todo es de Satanás. Si tú estás mintiendo, estás haciendo la voluntad de Satanás. Si tú estás robando lo mismo, cada una de las cosas que estás haciendo no son de Jesús. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Qué es lo que haces hoy en día? ¿Cuál es tu tipo de vida que estás llevando, que estás caminando? Por eso hoy en día muchos han sido destruidos. Y no es el plan y el propósito de nuestro Señor. Es que nosotros no hemos entendido el plan y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Para entender el plan y el propósito, nosotros tenemos que tener una buena relación. Nosotros tenemos que formar nuestro altar. Y el plan y el propósito de nuestro Padre por el cual Él nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesús es que nos enseñe, nos prepare y nos capacite para que nos envíe a hacer su voluntad. Eso fue lo que le dijo a los apóstoles: me ha dado todo poder y autoridad. Sí. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Y saben qué? Ahora vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una orden, no es que si quieres o no quieres. ¿Queremos alcanzar almas para Cristo? Hay que arrebatárselas a Satanás. ¿De qué tipo de cristiano eres? ¿De los que se conforman? ¿O que creen que ya no es porque estás un rato aquí ya cumpliste? No, mi amado. ¿Qué le vas a enseñar a tu prójimo que no conoce de Dios? Nada más que Dios es amor. Les tienes que instruir en la palabra, porque la palabra es la que va a hacer que se le abran los ojos, no tú. Es la palabra. Y si no la conoces, ¿de qué manera lo vas a enseñar? ¿De qué manera lo vas a empezar a discipular? ¿Porque tú crees? ¿Porque tú piensas? ¿Porque tú dices? ¿Por argumento? Eso no sirve. El fundamento está aquí y es Cristo Jesús. Y ese tenemos que atesorarlo aquí para que cuando hablemos salga. ¿Sí? Ya no en tablas, en nuestro corazón. De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Dice el 15, no aceches cual malvado la casa del justo, ni arrases el lugar donde habita. Fíjate lo que está hablando la palabra de nuestro Señor. Cuando tú haces la justicia divina de Dios, viene la protección sobre tu casa, viene la protección sobre tu familia, viene la protección sobre tu trabajo, sobre tu negocio. Porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. No es en nuestras fuerzas, dice su palabra. No es con espada ni con ejército, es su Santo Espíritu. Su Espíritu Santo es el que convence de pecado y de maldad. Nosotros estamos imposibilitados de cambiar a la persona, pero sí Dios nos prepara para hablarles de su palabra. Y la palabra que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada, va a penetrar. Aunque tenga un corazón de piedra, la palabra es viva y es eficaz. No dice que es ineficaz. Porque la palabra dice que no vuelva vacía. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de nuestro Rey, Señor Jesucristo. Y le dice al maligno, no aceches, ¿sí? Cual malvado la casa del justo. O a los que andan, que están gobernados por espíritus inmundos, al alcohólico, al drogadicto, al que roba, al que se...
Ese tipo de personas. Dice, no, esos no van a llegar a tu casa. Porque papi va a mandar un vallado de ángeles que acampen alrededor de tu hogar, alrededor de tu casa, alrededor de tu trabajo. Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quieres la protección divina de Dios? Sé justo, porque tenemos un Padre, a Jesús el justo. No debemos nosotros hacer lo contrario de lo que nuestro Padre nos está enseñando. Porque si hacemos lo contrario, van a venir las consecuencias sobre nuestras vidas. No aceches cual malvado la casa del justo, ni arrases el lugar donde habita. Es una orden. Ese lugar está protegido por nuestro Señor. Ahí nomás pasa como pasó el ángel cuando estuvieron cautivos en Egipto, que le dijo, pongan sangre los denteles, y pasó el ángel de la... No les pasó nada, pero a toda la nación de Egipto mató a cada uno de los primogénitos. Y eso es lo glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos protege como tú no te lo imaginas. Y no te lo imaginas porque Dios no te revela la palabra. Tú piensas lo que tú ves y eso es lo que crees. No, mi amado. Nosotros debemos vivir por fe. Y la fe es lo que no se ve. La fe es lo que no tienes. La fe es lo que va a venir. Si tú lo crees. Dice el 16. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. No dice que de continuo estar... No. Habla de la plenitud de su Santo Espíritu, de la llenura total. El injusto es que el que vive en el mundo, esos pecan deliberadamente a cada momento, con la mente, con sus manos y con todo, con su boca. Piensan por pensar cosas malas, por hablar cosas malas y por hacer cosas malas. Esos piensan deliberadamente. Pero Dios tiene un plan para todo el mundo y Él va a añadir a quien Él le plazca. ¿Sí? Porque eso es lo que nos enseña en Hechos de los Apóstoles. Él añadía cada día más almas para su iglesia. Nosotros no podemos, nomás nosotros tenemos que hablar la palabra y Dios es el que se encarga de convencerlos. Pero si no estás preparado, si no caminas en la justicia de Dios, Dios es un Dios de orden y sobre ese orden debemos de someternos. 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. No dice que se queda caído. No, el justo Dios a través de su Santo Espíritu lo levanta. Pero los que no son justos se caen y se quedan ahí. Los que no son justos se caen y se van al mundo. Pero el justo siempre va a permanecer en la casa de su Padre. ¿Sí? Porque el justo es el que reconoce lo que hizo. Y el injusto no reconoce. No acepta. No tolera la disciplina. Son como los niños que les hablas y se hacen los ofendidos y se retiran. De esos hay multitudes en la iglesia. Tenemos que mostrar la madurez espiritual de nuestro Padre y tenemos que aprender lo que Él le aconteció, lo que Él le decía. Y mira, con su boca callada. La mansedumbre que brota de un corazón puro, la humildad que nace de tu corazón, mi amado. Si tienes humildad, nace de tu corazón. Si eres una persona soberbia, también está aquí. Una persona altiva, todo nace de ahí, mi amado. ¿De qué tipo de persona eres? Dice, pero otras tantas se levantará el justo. Dice, los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia.
Y no te habla de un injusto, te habla de un malvado, una persona perversa, una persona injusta. ¿En dónde va a caer? Se hundirán en la desgracia. Y qué triste que termine la vida una persona que un día comenzó aquí y viva en la desgracia allá afuera, sobreviviendo, enferma, paralizada por las malas decisiones que esa persona tomó, no que Dios le impuso. Los malvados no son igual que los justos. Los malvados siempre van a perecer. Los malvados siempre van a necesitar. ¿Sí? Pero los justos brillarán como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto sobre su familia, en sus trabajos, en sus negocios, en lo que estén emprendiendo. Porque Dios es el que va adelante, Él es el que va abriendo puertas de bendición, mi amado. Y si tú estás dentro del orden de Dios, Él es el que va obrando y trabajando a tu favor. Pero si tú no estás dentro del orden de nuestro Señor, estás estás viviendo y caminando en el desorden. Y el desorden no es de Jesús, el desorden es del otro. Tenemos que poder visualizar. Y para poder visualizar, tenemos que tener una relación para poder discernir lo bueno de lo malo. Eclesiastés 7, versículo 26. Y esto es lo que dice el rey Salomón. En la sabiduría que Dios le dio, esto es lo que salió de su corazón. ¿Ya lo tienen? Dice, y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer, que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella. Si tú eres un justo y tomaste una decisión equivocada, ¿qué va a acontecer? Te vas a librar de esa persona. Pero si eres una persona injusta, vas a quedar esclavo y vas a quedar atado toda la vida. Porque es el Espíritu Santo el que te levanta, no es tu carne. Tu carne es la que se deleita y tu alma queda prisionera, de esclava. No en Jesucristo, en las manos de Satanás. Así trabaja Satanás, mi amado. Y no se trata en mis fuerzas, no. Es con su Santo Espíritu, mi amado. Tomamos decisiones equivocadas, sí, pero tenemos que reconocer. Y en la medida que tú reconozcas, Dios te va a levantar con su Santo Espíritu. Y vas a andar, no te vas a quedar paralizado. ¿Te imaginas? Caes en una red, ya imposibilitado de moverte. Cuando estás atado con cadenas, eres un prisionero más. Simple y sencillamente ni das fruto, no vas a dar nada. Vas a esperar que el tiempo termine aquí en este mundo y que vayas al hoyo. Ese es el que camina en la injusticia de Dios. Pero el que camina en la justicia de Dios a través del Santo Espíritu se vuelve y se toma la decisión correcta. Se liberta porque tenemos a Jesús el libertador. El que no tiene el Santo Espíritu queda esclavo. ¿No dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Pues claro que nos liberta el Espíritu Santo, nos liberta Jesucristo nuestro Señor. Y si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente vamos a ser libres. Esa es la garantía y la certeza de sus promesas para cada uno de sus hijos.
El que no camina en la justicia es porque no conoce sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Porque el que conoce sus mandamientos tomó la decisión equivocada, pero igual así como la tomó, así todo, se arrepiente y avanza. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que hace la función de todo y en todos, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y cuando nosotros no nos tomamos en cuenta, vamos a tomar decisiones equivocadas. Si nosotros no tenemos una relación y una comunión, pedirle qué es lo que vamos a hacer. Puede ser que sea tus deseos de tu carne. Y esos te van a llevar a que quedes enlazado. Pero si eres justo, el Espíritu Santo te liberta. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. El pecador es el injusto. El que agrada a Dios es el justo. No el perfecto, el justo. ¿Sí? Perfecto solamente nuestro Señor Jesús. Tienes que examinar tu vida. Si eres de las personas justas o eres de las personas injustas que están pecando. Si eres de las personas que están pecando, ¿dónde vas a quedar? Atrapado en las redes de Satanás. Y si tú no te arrepientes, ahí te vas a quedar. Porque nosotros somos los que tenemos que confesar cada uno de nuestros pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice su palabra que alcanzará misericordia. Mas en quien los encubre, no prosperará. Entonces, quien los encubre, ¿quién es? Es la persona injusta, que aparenta que todo está bien, cuando él sabe, y nuestro Señor sabe, que los actos que está haciendo son detestables ante nuestro Señor Jesucristo. Y es una tragedia que Satanás esté manipulando hoy en día a la iglesia, y vuelvo a decirlo, que dice ser de Cristo. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son los que caminan en la justicia divina de Dios. ¿Sí? Los escogidos son los que agradamos a Dios, no los llamados. No, al que lo llamas está aquí. Pero igual 2, 3 semanas, un mes, y ya no está. Pero los escogidos son los que nuestro Señor tiene un plan y un propósito que cumplir sobre cada uno de nosotros. No te preocupes. Ocúpate de que seas los escogidos. Esfuérzate para que seas de los escogidos. Muchos los llaman, donde quiera se llenan las iglesias, pero ¿de qué sirve? Si de entre la multitud que está adentro son contados los que están haciendo la voluntad de nuestro Señor. Porque no hay una exhortación a través de la palabra. Todos nos hacen creer que todo está de color de rosas, cuando la palabra nos enseña lo contrario. ¿Sí? Si tú andas en el pecado, es una persona injusta. Y si tú no te arrepientes, siempre vas a estar atado en las redes de Satanás. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7. Y dice la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia y al mundo entero, porque es para todos. No es nada más para nosotros, es para todo el mundo entero. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada en esos perversos. ¿Dónde vivía Lot? ¿En Sodoma, en Gomorra? ¿Cómo vivían esos pueblos o naciones? Vivían en el desenfreno, en la injusticia, y tanto era la carne que gobernaba cada una de sus, desde los niños, jóvenes, ancianos, desde el más chico hasta el más grande, porque lo que ves es lo que se aprende, y lo que aprendieron los
Los niños no fueron porque fue un ángel y celoso, no. Fue porque miraban a sus padres y a sus abuelos con una mente depravada y perversa, que cuando fue el ángel a decirle a Lot que saliera, ¿qué querían hacer? Tener relaciones con él. Y esa fue la causa por la cual nuestro Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra, por la injusticia. ¿Y a quién libró? Al justo Lot. ¿Sí? Y ahí se ve quiénes son los que caminan en la justicia de Dios. Porque Dios siempre te va a respaldar, aún en la circunstancia más difícil que te encuentres, aún en la prueba más difícil en la que tú te encuentres. ¿Sí? Porque igual los pudieran poder haber matado a Lot, pero Dios es más que la gente. Dios es más que todos los pueblos y naciones de la tierra. Hoy en día quieren implantar el gobierno que cada nación establece para atemorizar a cada uno de la iglesia. Hoy en día por eso ponen el cubrebocas, para atemorizar a la gente y para cerrar las iglesias, porque la iglesia no está unánime en un espíritu. En vez de ponernos a orar para que nuestro Señor venga y liberte toda esa artimaña de Satanás, mejor está bien conformada y también trae su cubrebocas. Siendo que a la postre eso te va a perjudicar más que estar naturalmente como nuestro Dios nos hizo. De esos perversos habla perversos, con una mente depravada, malvados, hasta no más poder. ¿Y qué les aconteció? Todo, se fueron. Y si vemos en el pasaje pasado, también habla algo de eso. ¿Sí? Van a ser destruidos. Todos los que no hagan la voluntad de Dios, tarde o temprano, o repentinamente, se van a partir de este mundo. Pero con Él vamos a cumplir un plan y un propósito. Y Él no deja nada a medias. Él que comenzó la buena obra, dice su palabra, Él la perfeccionará hasta el final. Cuando tú estés dentro de su voluntad, cuando tú estés caminando en fidelidad, en su justicia y en su verdad. Cuando no lo estés haciendo, olvídate. Todo lo demás es emoción. Y su palabra no es emoción, es convicción, es seguridad, es certeza, es esperanza y es fe. Dice el 8, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día se sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. ¿Quién es el inicuo? Satanás. ¿Quién era el que los manejaba? Los manejaba como títeres. Y hoy en día ha manejado y tiene controladas como títeres a multitudes que están dentro de la iglesia. Habla de justicia nuestro Padre. ¿Sí? Y todo aquel que no vaya entendiendo y comprendiendo las cosas de nuestro Señor, cada día se va a ir alejando más del plan y el propósito divino de nuestro Padre. Él te ama, Él me ama y Él ama a todo el mundo. Pero Él disciplina, Él corrige, Él prepara y Él envía. Si tú eres de los justos, ve a los apóstoles. Fueron guiados por el Espíritu Santo. No eran guiados por ellos mismos. Por eso habla en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos hijos de Dios. Y si te guía el Espíritu Santo, no te va a guiar a la injusticia, no te va a guiar al pecado, a la maldad, te va a guiar a lo bueno, a lo agradable y lo perfecto que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el 9,
Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Si tú vives y caminas como Dios te lo demanda, Él te va a librar, Él te va a proteger, Él te va a cuidar, Él te va a bendecir y Él te va a dar lo que tú necesites. Pero los malvados dice que lo va a reservar para el día del juicio. Que no seas de esos que nada más estén ocupando un lugar en una silla. Y eso es lo triste hoy en día en la iglesia de Jesús, que piensan y creen que nada más por venir a sentarse ya todo está bien. Cuando sinceramente en lo que a mí me corresponde a través de lo que Él me ha enseñado y me ha mostrado, para mí el venir a la iglesia es un mandamiento que nos lo demanda en Hebreos, que tenemos que congregarnos, no como muchos lo tienen por costumbre, pero eso nada más es un 10% de lo que Él nos demanda, de estar reunidos aquí, donde realmente tú tienes una relación y una comunión, eso en tu altar, eso en tu aposento, eso en tu cuarto secreto, que es tu hogar. Ahí es donde verdaderamente se ve quién eres. Aquí aparentas. Y cuando no eres justo, lo mismo eres aquí, eres en tu casa, eres en el trabajo y eres en cualquier lugar. Pero si tú implementas la justicia de Dios en tu vida, vas a ser el mismo aquí, vas a ser el mismo en tu casa, vas a ser el mismo trabajo y vas a ser el mismo donde quiera que seas. Porque eso es lo que nos enseña nuestro Señor. Él es el mismo hoy, Él es el mismo ayer y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Simple y sencillamente tenemos que ser imitadores. No como yo piense, no. Conforme a lo que ya está escrito. Porque su palabra es veraz. Dice el 10. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. O sea, cuando tú vives en tu carne, o sea, como que te importa un comino, obedecer los mandamientos, los estatutos y decretos de nuestro Señor. Pero no eres tú, déjame decirte que no eres tú, es quien gobierna tu vida. Porque es lo que nos enseña en Romanos, que los que son de la carne piensan en la carne, ¿sí? Y que los que piensan en la carne son enemistad contra el Espíritu. Son enemigos de nuestro Rey y de nuestro Padre Celestial. La autoridad es gobierno, nuestro Padre. Él no consiste en palabras, por eso le decía a Pablo, el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Y poder es autoridad, poder es gobierno. Y por eso muchos recitan el Padre Nuestro sin saber qué es lo que dicen. Cuando digo, venga tu reino, es su gobierno en el cual yo me voy a someter. Cuando yo me someta a su gobierno, se va a hacer su voluntad. Y yo nada tengo que hacer más que seguir su voluntad. Se agarran a estar recita y recita y recita. ¿De qué les sirve? Cuando están declarando la oración del Padre Nuestro y siguen haciendo lo que quieren. Ni va a venir, ni se va a cumplir la voluntad de nuestro Señor. Y eso es una religión más. Si yo le digo venga, es porque yo le estoy diciendo que tome el control. Y cuando venga su gobierno, me voy a someter a su voluntad. Y voy a caminar como Él camina. Voy a pensar como Él piensa. Voy a vivir como Él vive. Tengo que mirar como Él vio. No con deseos, con unos ojos y un corazón de compasión. Tenemos que tener compasión. Si no tienes compasión, ¿qué tienes?
¿Qué clase de corazón tienes? Jesús tuvo compasión de los pecadores. ¿Y por qué no tienes compasión de tu prójimo tú? Cuando ves al anciano que te está pidiendo una moneda y le voltea la espalda. Lo que siembres es lo que vas a cegar. Si no estás haciendo nada, no vas a recibir nada. Cuando tú no te sometes a la autoridad, es porque la estás menospreciando. Entonces, ¿qué caso tiene que estés aquí dentro de la iglesia? Mejor vete al mundo. Y si Dios te da la oportunidad de que regreses, pues gloria a Dios. Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Y si no, allá te quedaste. Vamos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor así: Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. ¿Sí? En Egipto, ¿cómo vivía el pueblo de Israel? ¿Libre o era esclavo? Vivía en esclavitud. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a través del profeta Amós. Dice, oigan, el que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no puedes actuar sin antes escuchar. Primero tenemos que escuchar para después actuar. Y hay muchos que no saben escuchar cuando ya quieren hacer las cosas, sin saber ni qué va a hacer. O sea, dices tú, es una incoherencia, es ilógico. Tenemos que primero escuchar cuál es o qué es lo que nos va a enseñar nuestro Señor, o qué es lo que nos va a demandar nuestro Señor. ¿Sí? Dice el 2. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. Él te sacó de Egipto, de la esclavitud, mi amado. ¿Para qué crees que te sacó? ¿O cuáles son tus maneras de pensar o concebir la palabra? ¿Para qué crees que te sacó de Egipto? A ti cuando estabas en el pecado, cuando andabas en la droga, cuando andabas en el alcohol, cuando andabas en el adulterio. ¿Para qué crees que te sacó? ¿Para seguir pecando? ¿O te libertó para que siguieras pecando y después te siguieras esclavizando? No, mi amado. Su palabra es veraz. Y su palabra declara que cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, Él los hizo más blancos que la nieve y que la lana. La pureza y la santidad. Y por eso el que no viva y camine en santidad, nadie verá al Señor. O sea, no se trata de de estar jugándole a la iglesita. Él nos sacó con un propósito. Ser imitadores de su Hijo Jesús. Él me libertó con un plan y un propósito cuando estaba esclavo de la droga, cuando era un don nadie, dijo aquel. Pero a Dios le plació, algo miró en mi corazón. Y cuando se lo abrí, Él me aceptó. Y me aceptó no para seguir viviendo como vivía. Me aceptó para hacer su voluntad y caminar en su fidelidad. Y cuando no caminamos en fidelidad, pues viene la injusticia a la vida de la persona. Sí. Por eso dice, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. ¿Es de una persona justa? Una persona injusta es lo que hace que no se revela la palabra. ¿Sí? Y es lo que Pablo habla en Corintios. O sea, es como un espejo, te estás viendo y ya te retiras de él y ya no sabes ni quién eres ni cómo eres. No, mi amado. Y las causas es porque traes todavía un velo ahí.
Y no es de luz, es de tinieblas. Porque eso es lo que te cega los ojos del entendimiento. Tenemos que pagar cada una de las cosas que hagamos. Él es el que nos va a dar lo que merecemos. Si hacemos las cosas bien, Él nos va a pagar con bendición. Si hacemos las cosas mal, Él nos va a pagar con lo contrario. Nosotros somos los culpables. Si nosotros somos justos, Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar cuidándonos y preocupándose por nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Él ya la estableció en su palabra. Ahora, a ti te corresponde, a mí, de someternos a Él. Aquí no hay de dos nada más. A Jesucristo o a Satanás. Tú decides si depositar tu barro, que es tu vida, en las manos de quien te la dio. O quieres ponerla en el que vino a matar, robar y destruir. Después el día de mañana no te estés quejando de lo que estés sufriendo, de lo que estés padeciendo, porque tú eres el que toma la decisión. ¿Sí? Nuestro Señor nada más nos enseña de qué manera debemos de caminar. Y vemos que aquí dice que Él nos va a pagar. ¿Por qué? Todas las perversidades que haga uno. ¿Sí? Y las perversidades no son buenas, son malas. Por lo tanto, no eres guiado por el Espíritu Santo, eres guiado por el mentiroso. Dice el 3, versículo 3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Tú qué crees? Pues claro que no. O sea, Jesús es el justo. Y si yo soy justo, yo me voy a alinear a su voluntad. Yo me tengo que poner de acuerdo. Porque los que no están de acuerdo, están en desacuerdo. Y los que están en desacuerdo son los injustos. Y por eso no camina Jesús con ellos. Ellos caminan solos. ¿Quieres que Jesús camine a tu lado, tomándote de la mano? Yo me tengo que... Él ya estableció su palabra. Yo me tengo que someter a su palabra. Y es ponerme de acuerdo con Él, porque yo lo acepto tal y como Él lo estableció. Pero si yo quiero hacerlo mi voluntad, pues simple y sencillamente no estoy de acuerdo. Y las consecuencias yo las voy a pagar. O sea, quieren que Jesucristo haga lo que uno piensa. O sea, dices tú, pues, ¿hasta dónde llega esa mente corrompida de esa persona? Que a fuerzas quiere que nuestro Señor haga lo que Él quiere. Cuando lo que Él quiere son puras cosas perversas de una mente corrompida y confundida, que no resplandece la luz, porque la luz es Jesús, y cuando la luz tú la tienes, tú tienes una mente con una visión sin medida. Tú puedes soñar, tú puedes caminar tu presente visualizando tu futuro y tu final. Porque así es nuestro Señor. Hay que ver a sus grandes hombres o a sus grandes servidores. Como los profetas Isaías, antes 1000 años o una profecía que él ya estaba viendo en el Espíritu, mi amado. ¿Cómo vives tú? ¿Con qué ojos ves? ¿Con estos o los del Espíritu Santo? ¿Con qué clase de ojos estás viendo tú? Si lo estás viendo con tus ojos, yo te tengo que decir que ya estás mal. Pero si los ves con los ojos del Espíritu Santo, esos te guían a toda verdad. Y te llevan de gloria en gloria y de victoria en victoria. Simple y sencillamente así es la palabra de nuestro Señor. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Si tú no te pones de acuerdo conmigo y si tú no te sometes a mis estatutos, decretos y mandamientos, yo no voy a andar contigo. No creas que voy a andar contigo.
Si tú estás haciendo lo mal y yo soy bueno, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada, mi amado. Y eso es lo glorioso que nuestro Señor nos está enseñando para darlo de gracia. Así es la vida que nuestro Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Nosotros nos tenemos que someter a su voluntad. Y todo lo que de Él es bueno, es agradable y es perfecto. No que Él se someta a mi voluntad y si le sabe qué padre, pues yo necesito que me mandes trabajo, que me des 3 casas o dame un avión. Y para que me lo dé, para que yo esté de acuerdo. Pues así no es la voluntad de Dios. Son tus deseos de la carne. Y el que desea, no recibe. ¿Por qué? Porque piden mal para sus deseos y sus deleites de la carne. O sea, para hacer lo malo, no es para hacer lo bueno. Y por eso al justo le da. Porque el justo sabe, Dios sabe que al justo va a bendecir a su casa, va a bendecir a su prójimo, va a bendecir al forastero, a la viuda, a la desamparada, o se va a despojar de una palabra para darle al que no tiene. Esa es la justicia divina de nuestro Señor. No, pues ahí arréglatelas como quieras. ¿Cómo puedes? No tiene dinero, ¿cómo va a poder esa mujer comprar una palabra, una Biblia? Si Dios te ha puesto, sé tú un instrumento en las manos de Jesús para que el día de mañana lo conozcan tal y como Él es. No como hoy en día les han enseñado en las religiones, en las tradiciones y las costumbres de los hombres. Y vamos terminando en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cuál es el plan de la oración de Pablo? Para que lo conozcamos tal y como Él es, completo, plenamente. Y para que lo conozcas plenamente, ¿cómo tienes que tener? ¿Una religión? ¿Una tradición? ¿Una costumbre? Tienes que tener un altar con tu rey, con tu Señor, con tu papi. Y Él es el que te va a enseñar y te va a revelar. No lo presente, lo porvenir, mi amado. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a revelar el porvenir. Y habla de espiritual, no habla de carnal. Y el espiritual es una persona justa. La carnal es una persona injusta. Porque la carnal siempre anda en los deseos de la carne. Siempre anda deseando. Siempre anda codiciando. O sea, todo lo opuesto a lo de nuestro Señor Jesucristo. Y el plan de Dios es que nosotros lo conozcamos tal y como Él es. No a medias, no, pleno, completo. Conocer plenamente su voluntad. ¿Conoces completamente la voluntad de Dios? No dice que tu voluntad. Está hablando de la voluntad de papi. ¿La conoces? Y la pregunta es, ¿por qué sigues haciendo la tuya? Si la conoces. Y es donde ya no va acorde a la palabra. Dice, plenamente su voluntad con toda sabiduría. No es la del mundo, mi amado. La sabiduría del mundo es la animal, la carnal y la diabólica. Nada tiene que ver ni se compara a la sabiduría de nuestro Señor. Y esa es la sabiduría y la inteligencia que nosotros debemos de implementar en cada una de las decisiones que estemos tomando aquí en este mundo. La sabiduría divina de nuestro Rey. Y el mundo generalmente usa la sabiduría de Satanás.
para robar, para enriquecerse, para engañar, para matar, o sea, para todo. Esa no es la buena. La que vino a darnos vida y vino en la sabiduría de nuestro Señor. ¿Quieres hacer riquezas? Necesita la sabiduría de Dios. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a nuestro Señor? ¿Le pidió riqueza? ¿Le pidió que les entregara a los enemigos? Dice, ¿sabes qué? Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y nada más se quedó ahí. Con la sabiduría de Dios viene todo. Todo viene por añadidura. Le dio riqueza, le dio palacio, le dio lo inimaginable, mi amado. Sabiduría y comprensión espiritual. Dice el 10. Para que vivan, fíjate, o sea, si tú tienes la sabiduría de Dios, si tú tienes el conocimiento pleno de tu Padre, y tú tienes la sabiduría divina, para esto te va a servir. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. ¿A dónde te lleva la sabiduría de Dios? Para que vivan de manera digna. Para que vivamos de manera digna. ¿Y qué es digno? O sea, somos merecedores. Si tú eres una persona indigna, eres una persona que no mereces. O sea, cuando viene la sabiduría de Dios, tú eres una persona digna. ¿Por qué? Porque le vas a agradar en todo. Porque sabes el plan y el propósito por el cual tú estás aquí en este mundo. Y luego dice, esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. No dice que te vas a quedar chaparro, no. Cuando nuestro Señor te toma, Él siempre te va a dar el crecimiento. Igual que los apóstoles. ¿Cuánto duró preparándolos? 3 años. Dice su palabra que ellos, algunos eran del vulgo, sin palabras, sin letras, sin estudios. Y después que fueron llenos de la sabiduría y del poder del Espíritu Santo. Y así tenemos que ver la vida nosotros como cristianos. Y tenemos que dar fruto. ¿Qué fruto estás dando? ¿Cuál es el testimonio que estás reflejando? No aquí adentro, no. En tu trabajo, en tu casa, en la calle. ¿Qué clase de testimonio estás dando? ¿Estás dando fruto? ¿Estás alcanzando almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O nada más estás de los que están sentados y que salieron y a su casa o al deleite y al libertinaje? ¿Qué clase de persona eres? ¿Realmente eres un hijo con identidad? ¿O todavía vives en orfandad? Porque una persona huérfana no conoce a su padre. ¿Sí? Y nosotros tenemos que conocerlo tal y como Él es. ¿Él es malo? Claro que no. Entonces, ¿por qué hace lo malo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Lo conoces o no lo conoces? Pues no lo conoces. Nada más lo conoces de oídas, dijo aquel. Eso fue lo que dijo Job. De oídas te conocía. ¿Sí? Pero aunque no lo conocía tal y como él era una persona que hacía lo bueno. ¿Sí? Él hacía lo bueno, él era justo. No se le revelaban las cosas de Dios, pero hacía las cosas buenas. ¿Y tú qué haces? Sabiendo que lo que vas a hacer es malo, ¿por qué lo haces? Si tu padre, que es bueno, no le agradan esas cosas.
¿Quiere ser la alegría de su corazón? Sé justo. Haz las cosas bien. Haz las cosas que le agradan. Agrádalo en todo. Y Él te va a librar del lazo del cazador. Él te fortalecerá espiritualmente y te librará del maligno. Satanás no tiene poder sobre la iglesia. Dice que nadie nos separará del amor de Cristo. Yo digo que sí. El pecado. El pecado te separa del amor de Cristo. ¿Sí? Tenemos que entender la palabra. No nada más hablarla. Hay que vivirla día con día. Dice el 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Con su glorioso poder. Habla de poder. ¿El poder de quién? De su Santo Espíritu, del Evangelio del Reino. Porque en el Evangelio del Reino hay poder. Y lo que estemos declarando y decretando, tarde o temprano va a bajar en el nombre poderoso de Jesús. Y tenemos que visualizar nuestra vida, examinar nuestra vida, si está aconteciendo lo que estamos nosotros declarando y decretando, o si estamos ausentes de todo. Habla de glorioso poder. Y ser fortalecidos habla, en todo sentido. No dice que en unas cosas y en otras no. Estar fuerte, robusto. Dice que nos da fuerzas de búfalo. No que seamos animales, no. Pero un búfalo tiene unas fuerzas, amado. Arrasan lo que se les atraviese. Y no van a ser fuerzas naturales, van a ser fuerzas espirituales. La fortaleza no es carnal, es espiritual. Ese es el crecimiento que vamos a tener espiritual nosotros. Porque eso es lo que necesitamos nosotros para caminar agradándolo a Él. Que estemos alineados y caminar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Dice, y así perseverarán con paciencia en toda situación. La situación que venga a tu vida, ¿qué dice? Paciencia. ¿Quién es el que da la paz que sobrepasa todo? Papi, no es el mundo. El mundo los tiene todos nerviosos. El mundo los trae todos confundidos, sin dirección ni visión. Y así hay mucha iglesia. Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es nuestro príncipe de paz. Él es nuestro admirable consejero. El problema es que no prestamos oído a lo que nos va a aconsejar, a lo que nos va a enseñar. Dice el 12. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha preparado, te ha facultado, no te deja una persona inútil. Inútil estás porque Jesús no es el que está en tu vida. Y una persona inútil es una persona improductiva. Una persona que está facultada es porque está preparada y está capacitada para hacer lo que el Rey de Reyes le está enseñando. ¿Sí? Por eso todos tenemos un corazón alegre, no triste. ¿Por qué? La tristeza seca los huesos, mi amado. La alegría te fortalece. ¿Sí? El gozo del Señor, ¿qué dice su palabra? Es mi fortaleza. Tenemos un vallado de ángeles, de arcángeles, y vengan las pruebas que vengan. Junto con la prueba Él nos dará la salida.
Y vamos a avanzar porque vamos a avanzar en el nombre de Jesús. No, en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él es el que abre puertas, porque es el que va delante de nosotros, abriendo brecha para seguir avanzando. Nosotros tenemos que seguirlo, somos sus discípulos. Nosotros no vamos adelante de Él, Él va delante de nosotros. No hay que perderlo de vista. Dice, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. No habla del reino de las tinieblas, mi amado. Habla de herencia. Aquí hay herencias. Aquí hay vida eterna. Aquí hay oro, aquí hay plata. Aquí hay libertad. Con Jesús. Con el otro hay esclavitud. Cuando la luz llega, ¿qué dice su palabra? Las tinieblas huyen porque huyen. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Eres luz? Si eres luz, es porque caminas en la justicia de Dios. Pero si en tu vida no hay luz, es porque no eres justo. Sí. Y vives engañado, vives manipulado, como un títere por Satanás. Tenemos que ser realistas. Aquí no se trata de emoción, no. Se trata de hablar su palabra. ¿Sí? Si la palabra no penetra en tu vida, es porque tú realmente no sabes para qué estás en este mundo. Si tú no la aceptas tal y como Él es. Él nos aceptó tal y como éramos, llenos de pecado, llenos de mentira, llenos de engaño, llenos de todo, y nos aceptó. ¿Y tú por qué no aceptas la palabra? Si tú vas a ser el que vas a ser el beneficiario. Cuando la luz llega, ya no hay mentiras, ya no hay hipocresía, ya no hay engaño. Hay verdad. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tenemos que ser imitadores para hacer lo que Él nos está enseñando y demandando. Habla del reino. El reino de la luz es un gobierno, es una autoridad. Entonces, cuando estamos en el reino de la luz, estamos sujetos a su voluntad. O sea, ya yo no tengo parte ni suerte de decir, ¿sabes qué yo quiero hacer? No, nada, mi amado. Cuando la gente va entendiendo el plan y el propósito de Dios, viene su reino, se establece su reino, porque me vino la luz. Entonces yo tengo que someterme a su voluntad. Y cuando la luz viene a mi vida, las tinieblas huyen. Sí. La herencia de los santos en el reino de la luz. Aquí hay herencia, mi amado. Si tú estás pobre es porque no has entendido la palabra. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, pero tenemos que tener una mente abierta, una mente sin límites para emprender. ¿Qué quieres emprender? ¿Qué creatividad tienes en tus manos? ¿Te la renovó, te la transformó? ¿O sigues con una mente corrompida de la vieja naturaleza? Cuando Él llega te cambia tu mente y tu corazón. Un corazón nuevo, una mente renovada y transformada en el conocimiento de su palabra. Dice el 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Para qué te trasladó al reino de su Hijo amado? ¿Nada más por trasladarte? ¿Cuál crees tú que sea la respuesta?
Cuando estabas en peligro, Él te libró de ese peligro. Te sacó de la esclavitud con un propósito. Todo tiene un propósito aquí en la vida. También nuestro Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dice, nos libró del dominio, porque estábamos sometidos, subyugados y esclavizados a Satanás. Y dice que nos libró con un propósito. Y el propósito es este. Él nos libró del dominio de los que y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí? ¿Para qué crees que te trasladó al reino de su Hijo amado? Está en Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. ¿Sí? Y dice su palabra que el Padre nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. Si tienes una comunión, si tienes una relación, o tienes nada más una religión. Ese es el plan y el propósito por el cual Él te trasladó de las tinieblas a la luz, mi amado. ¿No has aprendido de las Escrituras? Que Jesús de madrugada y de noche siempre subía al monte a orarle al Padre. ¿O era nada más religión? Y dice el 14. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Con Jesús Él nos redimió de todo pecado, de todo lo malo que hicimos. En Jesús encontramos el perdón. En Jesús encontramos el amor que aún nuestros padres y nuestras madres no nos brindaron. En Jesús encontramos lo que en el mundo nunca lo encontramos, porque allá en el mundo no está. Ese amor verdadero, ese amor perfecto, solamente en Jesús. Y cuando lo encontramos, Él nos llena, porque Él es la plenitud para nuestras vidas. No podemos decir o tener una mente mediocre para decir todo poco a poco. No, tenemos que tener una mente decidida y bien definida. ¿Sí? Porque hay muchos que, poco a poco, no. ¿Y quién te asegura que el día de mañana vas a estar? Arrepiéntete de todo lo que hiciste para que nuestro Señor te tenga un lugar. Tenemos que ser violentos, mi amado. O sea, tenemos que ser decididos. A veces la gente no se decide. Pero vamos a la luz de las palabras de la Escritura. ¿Qué fue lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él comió los panes de la proposición, que era ilícito comer a cualquier persona. Nada más estaba permitido a los sacerdotes. Él dijo, ¿me muero de hambre? ¿O me muero porque comí los panes? Pero ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque David tenía su corazón conforme a de papi. Y eso es lo glorioso y maravilloso, que lo que tú no ves, nuestro Señor sí ve. Él es el que pesa los corazones de los hijos de los hombres y sabe qué es lo que hay en tu corazón, sabe qué es lo que hay en el tuyo, en el mío y en todo el mundo entero. Así de que a tomar decisiones, mis amados, y los invitamos para que publiquen las predicaciones, porque tenemos que entender que somos miembros los unos de los otros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy todólogo, yo no puedo nada. Yo tengo una función que desarrollar y que cumplir. Pero también ustedes, como mis hermanos y como cristianos genuinos y verdaderos, publiquen lo que nuestro Señor nos está enseñando. ¿Sí? No lo hago por ganancias deshonestas, no lo hago por un peso, lo hago por agradecimiento de lo que hizo en mi pasado y lo que está haciendo en mi presente y lo que hará en mi futuro. Todo es por gratitud, mis amados. Dice su palabra que lo que recibí de gracia lo dé de gracia. Yo no pido un peso. Yo lo hago por amor a mi papi y por lo que Él hizo y lo que hará. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, bendecimos sus vidas, bendecimos a cada uno de sus hogares y que Dios haga la obra perfecta en sus vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.